Me lo ano. Tengo 36 años. Y hasta una noche vieja, seguía creyendo que había límites que una abuela nunca cruzaría. Me equivocaba. El 31 de diciembre, mi madre puso regalos envueltos con delicadeza en las manos de cada nieto. En las manos de todos, excepto en las de mis dos hijos. Entonces, una vocecita llena de confianza, porque lo había aprendido de los adultos a su alrededor, se rió y dijo: Supongo que tus hijos no se han portado lo bastante bien este año. El salón se llenó de un silencio incómodo. Pero nadie le corrigió. Nadie pareció siquiera sorprenderse. Simplemente apartaron la mirada. No discutí. No lloré. No le rogué a mi madre que se explicara delante de todos. Miré a mis hijos. Vi la confusión que intentaban ocultar con todas sus fuerzas. Me giré hacia mi madre y le dije con mucha calma: No vuelvas a invitarnos nunca más. Tomé a mis hijos de la mano. Asentí hacia mi marido, Marcos, y nos marchamos de allí, a nuestras espaldas, antes incluso de las 12 campanadas. La música seguía sonando. Las copas de cava brindaban, y mi familia celebraba como si no hubiera pasado nada. Creían que se me pasaría el enfado, que pediría perdón primero, como hacía siempre, y que fingiría que todo estaba bien por el bien de la familia. No podían estar más equivocados. A las 6 en punto de la mañana de Año Nuevo, mientras todos en aquel chalet seguían dormidos, un paquete apareció en la puerta de mi madre. No era nada caro, ni llamativo, pero para cuando todos los miembros de mi familia vieron lo que había dentro, la fiesta se había terminado, décadas de favoritismo habían sido sacadas a la luz, y nada volvería a ser igual entre nosotros. Lo que la gente no suele entender sobre el favoritismo es que rara vez empieza con un momento dramático. Empieza en silencio. Una llamada de cumpleaños olvidada. Una tarjeta que llega tarde. Una abuela que recuerda la merienda favorita de un nieto, pero olvida la edad del otro. Durante años me dije a mí misma que mi madre solo era despistada. Pero aquella Nochevieja demostró que no se estaba olvidando de mis hijos. Estaba eligiendo no verlos. Llegamos a casa de mi madre pasadas las 7 de la tarde. Lucía y Hugo entraron con unas tarjetas hechas a mano, en las que habían estado trabajando toda la tarde para ella. Mi madre abrió la puerta. Me sonrió, y luego miró por encima de sus cabezas. Detrás de nosotros llegó mi hermano Carlos. Con su mujer y su hijo Mateo, la cara entera de mi madre cambió. «Ahí está mi campeón», gritó, esquivando a Hugo para ir a abrazarlo. «Tengo algo muy especial para ti luego». Lucía me miró de reojo. Hugo también lo había escuchado. Les susurré: «Venga, vamos dentro». La cena pareció normal al principio. La gente comía. Se reía y hablaba por encima de la música. Mis hijos intentaban relajarse, jugando en silencio con sus primos. Vi a Hugo regalar su último polvorón porque un niño más pequeño lo quería. Eran niños amables, niños tiernos, exactamente la clase de nietos a los que cualquier abuela estaría orgullosa de querer. Pero mi madre no dejaba de volver a Mateo. Mateo ha sacado sobresaliente otra vez. El profesor de Mateo dice que tiene altas capacidades. Igual a Mateo le adelantan de curso. Carlos se recostó en la silla con orgullo, mientras mi madre ponía una mano sobre el hombro de Mateo y anunciaba que la Nochevieja era el momento perfecto para premiar a los niños que hacían que la familia se sintiera orgullosa. Dio unas palmadas. Hora de los regalos. Los niños corrieron hacia el árbol. Lucía y Hugo se sentaron educadamente junto a los demás. Mi madre levantó el primer regalo para Mateo. Abrió una consola de videojuegos de última generación. Otro niño recibió una tableta, otro un coche teledirigido, otro una mochila de marca. 1 a 1. Sonaron los nombres de todos los niños, excepto el de Lucía, excepto el de Hugo. Esperaron hasta que desapareció la última caja. Lucía se quedó mirando su tarjeta sin abrir sobre la mesa auxiliar. Hugo apretó los labios, intentando no llorar.
Mi madre sonrió y dijo, ¿a qué ha sido maravilloso? Entonces Mateo se echó a reír. Supongo que tus hijos no se han portado lo bastante bien. Algunos adultos soltaron una risa nerviosa. Mi madre no le corrigió. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se apagó. Me levanté. Mamá, ¿dónde están los regalos de Lucía y Hugo? Ella suspiró. Ana, no empieces. ¿Dónde están? Sus ojos se desviaron hacia Carlos. Este año decidí premiar el esfuerzo. Mateo ha trabajado mucho. Así que mis hijos no merecen nada. Respondí. Yo no he dicho eso. Es exactamente lo que acabas de demostrar. El salón se quedó en silencio. Mi madre apretó los labios. Siempre tienes que ser el centro de atención. Miré a mis hijos, pálidos y callados sobre la alfombra. No, le dije. Esta noche has hecho que todo gire en torno a ellos. Mi madre dio un paso hacia mí, bajando la voz con ese tono cortante y controlado que usaba cuando quería obediencia sin testigos. Ana, no vamos a montar un numerito aquí. Qué curioso. Le respondí, porque no has tenido ningún problema en humillar a mis hijos aquí delante. Varias personas se movieron incómodas en sus sillas. A mi tía de repente le parecieron fascinantes las servilletas de papel. Carlos puso los ojos en blanco. Ven allá. Ana, solo son regalos. Me giré hacia él. Entonces, devuelve la consola de Mateo. Su cara cambió. Que si solo son regalos. Devuélvela. Mateo apretó la caja contra su pecho. La mujer de Carlos dejó de grabar con el teléfono móvil. Mi madre estalló. No castigues a un niño porque tienes envidia. Esa palabra casi me hace reír. Envidia. Durante 36 años, cada vez que pedía que me trataran con justicia, mi madre lo llamaba envidia. Cuando Carlos tuvo un coche a los 18, y yo recibí un sermón sobre la independencia. Yo era la envidiosa. Cuando él dejó la universidad y ella le pagaba el alquiler, mientras yo trabajaba en 2 sitios para pagarme la carrera de enfermería, yo era la envidiosa. Cuando ella no fue a la función del colegio de Lucía, porque Mateo tenía un partido de fútbol, yo era la envidiosa. La etiqueta era vieja, pero la herida no. No le tengo envidia a un niño. Día, ¿estoy protegiendo a los míos de adultos que deberían tener más sentido común? La mirada de mi madre se endureció. Mateo se ha ganado algo especial. Tus hijos tienen que aprender que la vida no le regala premios a todo el mundo. Lucía se encogió. Ese pequeño movimiento hizo más daño que cualquier insulto. Me arrodillé delante de mi hija y le cogí las manos. Mírame, le dije con dulzura. No habéis hecho nada malo. Se le llenaron los ojos de lágrimas. La abuela se ha olvidado de nosotros. Antes de que yo pudiera responder, mi madre saltó. No la manipula. Me levanté despacio. No tienes derecho a hacerle daño. Y luego acusarme a mí por intentar explicarle el dolor. Marco se puso a mi lado. Se había mantenido callado porque sabía que yo necesitaba marcar el límite. Pero su voz fue firme cuando por fin habló. Nos vamos. Mi madre soltó una carcajada, fría y seca. Por supuesto. Sal corriendo. Eso es lo que hace Ana cuando no se sale con la suya. No, dijo Marcos. ¿Eso es lo que hacen los padres cuando maltratan a sus hijos? Carlos murmuró que aquello era ridículo. Miré a mi alrededor, pero miré de verdad. A cada adulto que había visto cómo excluían a mis hijos, a cada persona que había elegido el silencio, porque callarse era más fácil que enfrentarse a mi madre. Algunos parecían avergonzados, la mayoría parecían aliviados de que yo me llevara la culpa. Mi madre se cruzó de brazos. Si cruzas esa puerta, no esperes que vaya detrás de ti. Asentí. Me parece bien. Esa respuesta la sorprendió. Recogí los abrigos de Lucía y Hugo. Mis manos ya no temblaban. Eso me asustó un poco, porque esperaba sentir rabia. Pero en lugar de eso, sentía una claridad absoluta. Mi madre lo intentó una vez más. Estás arruinando la Nochevieja. No. Le dije,
Tú la arruinaste cuando convertiste el amor en una competición. Entonces Mateo, todavía abrazado a su consola, murmuró. Igual el año que viene pueden esforzarse más. Escuché a Carlos susurrar su nombre, pero no le hizo pedir perdón. Me agaché y le subí la cremallera del abrigo a Hugo. Le temblaba la barbilla. ¿Nos van a castigar? Preguntó. No. Cariño, le di. Estamos dejando el castigo atrás. En la puerta, mi madre gritó. Ana, no seas dramática. Me giré. Todo el mundo estaba mirando. Por una vez, no me puse a explicar cada cumpleaños olvidado, cada función ignorada, o cada Navidad en la que mis hijos recibían libros para colorear del bazar, mientras Mateo abría juguetes carísimos. No le pregunté por qué siempre había tratado a Carlos como a un príncipe, y a mí como a una molestia. Simplemente le di la consecuencia que ella nunca creyó que yo sería capaz de imponer. No vuelvas a invitarnos nunca más. Le di y salimos de allí. El aire frío me golpeó la cara en cuanto se cerró la puerta. Al otro lado, mi familia se quedó congelada en el silencio que mi madre había creado. Delante de mí, mis hijos estaban de pie en las escaleras del portal, heridos y esperando a que yo decidiera qué significaba aquel momento. Marcos abrió el coche. Nadie habló hasta que estuvimos a mitad de camino. Entonces Hugo susurró. «Mamá, hemos sido malos». Aparqué el coche en el arcén antes de llegar a la carretera principal. Me giré en mi asiento. No. Escuchadme con atención. No habéis sido malos. No se han olvidado de vosotros porque os lo merezcáis. A veces los adultos toman decisiones injustas, y cuando lo hacen, nuestro deber es irnos de la habitación. Lucía se limpió la mejilla con la manga. ¿Pero la abuela les ha dado algo a todos los demás? Lo sé. ¿Y por qué a nosotros no? Esa pregunta me había perseguido toda mi infancia, solo que llevaba ropa diferente. Podría haber mentido. Podría haber dicho que la abuela se había equivocado. En lugar de eso, elegí a mis hijos porque la abuela lleva siendo injusta mucho tiempo. Les dije, y esta noche ha dejado que esa injusticia os salpique. Debería haberlo parado antes. Marcos alargó el brazo y me apretó la mano. Hugo miró la tarjeta hecha a mano que seguía en el regazo de Lucía. Ni siquiera las ha abierto. No, dijo Lucía. No lo ha hecho. El coche se quedó en silencio. Entonces, Lucía rompió su tarjeta por la mitad, no con rabia, ni haciendo un drama, sino despacio, como si estuviera aceptando una verdad demasiado pesada para una niña de 8 años. Conduje hasta casa con las dos manos aferradas al volante. A las 11:58 de la noche, mientras se escuchaban los primeros petardos a lo lejos, mi teléfono vibró. Un mensaje de mi madre. Le debes una disculpa a toda la familia. Lo miré durante 3 segundos. Y lo puse boca abajo, a medianoche. Mis hijos estaban dormidos en el sofá, bajo la misma manta, con las caras todavía manchadas de llorar. Marcos y yo nos quedamos en la cocina, escuchando a unos desconocidos tomarse las uvas en la televisión. ¿Y ahora qué?, preguntó él. Miré la tarjeta rota sobre la encimera. Entonces recordé algo que mi madre había olvidado. Todos los años, ella me pedía que organizara el álbum de recuerdos y novedades familiares de Año Nuevo, fotos, tarjetas, recibos, notas de agradecimiento, noticias de la familia. Todo pasaba por mí, porque yo era la responsable, pero este año había preparado algo diferente. No era una venganza de esas de gritos y escándalos que la gente se imagina, era algo más silencioso, más limpio. Algo que mi madre no podría manipular diciendo que yo estaba montando una escena. Abrí mi ordenador portátil. A la 1:30 de la madrugada, el paquete estaba listo. A las 5:45 de la mañana, Marcos condujo para dejarlo en su buzón, y a las 6 de la mañana, ya estaba en la puerta del chalet de mi madre. El paquete parecía inofensivo.
una caja blanca y lisa con el nombre de mi madre escrito con buena letra en el frente. Dentro había una foto enmarcada, 2 sobres cerrados y un pequeño fajo de copias impresas, sin insultos, sin acusaciones a gritos, sin ninguna nota cruel escrita desde la rabia, solo pruebas. La foto enmarcada era de la Nochevieja anterior. Mi madre estaba sentada en el centro del sofá con Mateo en su regazo, Carlos a su lado, y el resto de los nietos a su alrededor. Lucía y Hugo no estaban en la foto, porque mi madre les había pedido que se pusieran allí un segundo mientras hacía una foto con los niños que ya estaban listos. Yo me había dado cuenta entonces, pero no había dicho nada. Ese silencio les había costado demasiado a mis hijos. El primer sobre iba dirigido a mi madre. El segundo iba dirigido a toda la familia. Las copias impresas eran capturas de pantalla, mensajes de cumpleaños que ella había ignorado, invitaciones a funciones del colegio que había rechazado, fotos de regalos que le había mandado a Mateo, con textos como para mi pequeño ganador favorito, y listas, unas junto a otras, que mostraban lo que había recibido cada nieto en los últimos 3 años. No incluí secretos privados, no mentí, solo recopilé lo que había sido público, visible y repetidamente ignorado. Mi carta para ella era corta. Mamá, anoche dijiste que los niños tienen que aprender que la vida no es justa. Estoy de acuerdo, pero mis hijos no aprenderán esa lección a través de la crueldad de su abuela. Ya no estás invitada a formar parte de sus vidas. Hasta que puedas demostrar un respeto constante, un trato igualitario, y que asumes tu responsabilidad sin echarles la culpa a ellos, a mí o a cualquier otra persona. Esto no es un castigo, es protección. La carta para la familia era aún más corta. Anoche. Lucía y Hugo fueron excluidos a propósito durante el reparto de regalos de Nochevieja. Cuando Mateo se burló de ellos, ningún adulto le corrigió. Como esto forma parte de un patrón que viene de lejos, vamos a distanciarnos de los eventos familiares organizados o controlados por mamá. No vamos a debatir esto a través de cotilleos, presión de grupo o chantaje emocional. Cualquiera que quiera tener relación con nuestros hijos puede empezar por tratarlos con una bondad básica. A las 6:12 de la mañana, sonó mi teléfono. Dejé que saltara el buzón de voz. A las 6:13, volvió a sonar. Luego llegaron los mensajes. ¿Cómo te atreves? Borra esto ahora mismo. ¿Estás intentando humillarme? Llámame ya. Yo no había publicado nada en internet. No había enviado nada más que a las personas que estaban en aquella casa y a los familiares que mi madre solía reclutar cuando quería presionarme, pero la vergüenza tiene una forma muy curiosa de sentirse pública cuando por fin se encuentra con las pruebas. A las 6:30. Carlos llamó a Marcos. Marcos lo puso en altavoz. ¿Qué narices le pasa a Ana? Espetó Carlos. Marcos se apoyó en la encimera de la cocina. Buenos días para ti también. ¿Le ha mandado a mamá un paquete con unas acusaciones de locos? Hay algo que sea mentira, esa no es la cuestión. Esa es exactamente la cuestión. Carlos se quedó callado medio segundo. ¿Está dejando a mamá en mal lugar? No, dijo Marcos. Tu madre lo ha hecho solita. Yo estaba de pie junto a él, sosteniendo una taza de café que ni había tocado. Mis hijos seguían dormidos. La casa estaba en paz, de una forma en la que la casa de mi madre nunca lo había estado. Carlos lo intentó de nuevo. Mateo está disgustado. Eso me llamó la atención. Mateo está disgustado. Marcos me miró en silencio, preguntándome si quería hablar. Asentí. Carlos, le di. Mis hijos se quedaron dormidos llorando. Porque tu hijo repitió lo que los adultos le enseñaron, has llamado para pedir perdón. Él soltó el aire de golpe. Es un niño. Los tuyos también lo son. No lo decía en serio. Entonces deberías haberle corregido. Has avergonzado a todo el mundo. No, respondí. He puesto nombre a lo que todo el mundo vio.
Me colgó. A las 8 de la mañana, el grupo de mensajes de la familia explotó. Mi tía escribió que no se había dado cuenta de que a Lucía y a Hugo los excluían tan a menudo. Una prima admitió que lo había notado, pero sentía que no era asunto suyo. Otra dijo que se sentía incómoda viendo cómo mi madre elogiaba a Mateo, mientras ignoraba a los demás. Mi madre solo escribió un mensaje. Ana siempre ha sido demasiado sensible. Por una vez, nadie le dio la razón inmediatamente. Esa fue la primera grieta. A mediodía, mi madre envió un mensaje larguísimo. Asegurando que tenía pensado darles algo a Lucía y a Hugo más tarde, le respondí con una sola frase. Entonces, por favor, envíame el número de seguimiento o el recibo de los regalos, comprados antes de anoche. No contestó. Esa fue la segunda grieta. A las 2 de la tarde, la exmujer de Carlos, Marta, me escribió por privado. Su hija Julia también había aprendido a aceptar las migajas de mi madre, porque, al fin y al cabo, las migajas eran mejor que nada. Marta me escribió, lo siento mucho. Julia llegó a casa anoche y me preguntó si la abuela solo quiere a los ganadores. No supe qué contestarle. Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo. Esto nunca había tratado solo de Lucía y Hugo. Mi madre había construido un pequeño reino, con Mateo en el centro, Carlos como el sol dorado, y todos los demás orbitando a su alrededor, esperando no ser borrados del mapa. Mi paquete no había destruido a la familia. Le había enseñado a la familia lo que ya estaba pasando. Esa tarde, mi madre, por fin dejó un mensaje de voz. Le temblaba la voz, pero no de arrepentimiento. Has llegado demasiado lejos. Estás envenenando a todos en mi contra. Después de todo lo que he hecho por esta familia, así es como me lo pagas. Te arrepentirás de hacerme quedar como una persona cruel. Guardé el mensaje. No porque quisiera usarlo contra ella, sino porque, por primera vez, entendí que guardar un registro de las cosas no era rencor. A veces era supervivencia. Durante 3 días, mi madre probó todas las puertas posibles, menos la de asumir su culpa. Primero, llegó la ira. Me llamó desagradecida, le dijo a los familiares que yo había usado a los niños como armas, dijo que yo le tenía envidia a Carlos, envidia a Mateo, envidia a cualquiera que recibiera atención. Esa versión de la historia podría haber funcionado años atrás, pero no funcionó tan bien después de que todos hubieran visto las capturas de pantalla. Luego llegó el chantaje emocional, envió fotos de sí misma con aspecto cansado, sentada junto a los adornos de Navidad sin recoger, escribió: espero que estés contenta. Se ha arruinado el año nuevo. Tu padre se avergonzaría de esta división. Mi padre llevaba 6 años muerto. Usarlo como arma no era nada nuevo. Pero esta vez, no entré al trapo. Después llegó la negociación. Se ofreció acercarnos 2 regalos para Lucía y Hugo, como si unos regalos comprados después de haber sido expuesta pudieran borrar el mensaje que había enviado antes. Le contesté que no aceptaríamos regalos nacidos de la culpa. Su respuesta llegó rápido. ¿Así que ahora hasta los regalos están mal? Le respondí. Los regalos no están mal. Usarlos para clasificar a los niños es lo que está mal. No respondió durante 5 horas. Durante esos días, Marcos y yo nos centramos en los niños, preparamos tortitas con forma de estrella. Los llevamos a patinar sobre hielo. Empezamos una nueva tradición de Año Nuevo. Cada uno escribió una cosa que quería dejar atrás. Y una cosa que quería construir. Lucía escribió: dejar atrás el intentar que yo le guste a la abuela. Hugo escribió: construir una familia que aplauda a todo el mundo. Tuve que salir del salón después de leer eso. No porque fuera débil, sino porque estaba furiosa. ¿Hay un tipo de rabia que te limpia la niebla de los ojos? La mía lo hizo. Dejé de preguntarme si había exagerado. Dejé de dudar si debería haber esperado a un momento de más calma. Mis hijos no eran puntos teóricos en una discusión familiar.
Eran personitas de verdad, que ya estaban moldeando su forma de entender el amor en base a lo que los adultos permitíamos. Al cuarto día, mi madre apareció en nuestra puerta. No había avisado. A través de la ventana, la vi de pie en el parque del portal, sosteniendo dos bolsas de regalo brillantes, papel de seda rosa para Lucía y azul para Hugo, predecible, y puro teatro. Marcos abrió la puerta solo hasta la mitad. No es un buen momento. Necesito ver a mis nietos, dijo ella. Están ocupados. Son niños. No están demasiado ocupados para su abuela. Me puse al lado de Marcos. No están disponibles. Clavó sus ojos en los míos. ¿De verdad vas a alejarles de mí? Voy a alejarles de que les vuelvan a hacer daño. Levantó las bolsas. ¿He traído regalos? No. Se quedó con la boca abierta. No. No. Ana. ¿Para con esto? Ya has dejado claro tu punto de vista. Ese es el problema. Le dije. Todavía crees que esto va sobre mí. Queriendo llevar la razón. Bajó la voz. Déjame pasar antes de que nos vean los vecinos. Esa frase me lo dijo todo. No dijo lo siento. No preguntó cómo estaban, ni reconoció que no debería haber hecho aquello, solo dijo, déjame pasar antes de que la gente se dé cuenta. El miedo al qué dirán. Salí al portal y cerré la puerta a mis espaldas. Mamá, escucha con atención. No, vas a venir a mi casa sin que te inviten. No vas a traer regalos para comprar tu entrada. No vas a hablar con Lucía ni con Hugo. Hasta que sepas explicar lo que hiciste, sin echarle la culpa a nadie más. Se le torció el gesto. ¿Estás disfrutando con esto? No. Le dije. Odio haber tardado tanto en hacerlo. Me miró como si fuera una desconocida. Y tal vez lo era. La hija a la que ella conocía habría entrado en pánico ante su desaprobación. Esa hija habría aceptado las bolsas de regalos. Habría pedido perdón por la atención y habría leccionado a los niños para que dijeran gracias. Esa hija había sido adiestrada para proteger la imagen de la familia a cualquier precio. Pero yo ya no estaba dispuesta a pagar con mis hijos. Mi madre dejó las bolsas de regalo en el suelo. Ellos las querrán. Las recogí y se las devolví. Entonces dónalas. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Pero las lágrimas aparecieron demasiado rápido, demasiado estratégicamente. ¿Cómo puede ser tan fría? Casi le contestó. Casi le enumeró cada vez que ella había sido fría primero. En lugar de eso, le hice una pregunta. ¿Qué me preguntó Hugo en el coche cuando nos fuimos de tu casa? Parpadeó. ¿Qué, qué te preguntó tu nieto? No lo sé. Me preguntó si había sido malo. Por primera vez, desvió la mirada. Continué. Eso es lo que le enseñó tu lección. No le enseñó resiliencia, ni humildad. Le enseñó vergüenza. Apretó con fuerza las asas de las bolsas. A mi espalda. Escuché un pequeño ruido. Me giré. Lucía estaba dentro, cerca de la ventana, mirando. Su rostro era indescifrable. Mi madre la vio e inmediatamente levantó una mano. Lucía, cariño, la abuela te ha traído. Me puse directamente en su campo de visión. No lo hagas. Mi voz sonó baja. Definitiva. Mi madre se quedó paralizada. Lucía desapareció de la ventana. Ese fue el momento en el que mi madre entendió que las viejas reglas ya no existían. Podía llorar, podía intentar dar pena, podía montar su teatro, pero ya no podía pasar por encima de mí. Se fue de allí, con las bolsas de regalo balanceándose en una mano. Esa noche, Lucía entró en mi habitación mientras yo doblaba la ropa. Mamá, me dijo. La abuela parecía triste. Lo sé. Tenemos que hacer que se sienta mejor. Solté la camiseta que tenía en las manos. Ahí estaba. La herencia que yo me negaba a transmitir. No, le dije con suavidad. Los niños no son responsables de arreglar a los adultos que les hacen daño.
Lucía se quedó pensando. Incluso si son de la familia, especialmente entonces, se subió a mi regazo, como hacía cuando era más pequeña. Y nos quedamos sentadas un rato en silencio. A la mañana siguiente, me llamó mi tía. Me dijo que mi madre había cancelado la comida del domingo, porque decía que ya nadie la respetaba. Luego, mi prima canceló sus planes con Carlos. Marta me contó que Julia no quería ir a visitar a la abuela, a menos que todos los niños fueran tratados por igual, uno a uno. El pequeño reino fue perdiendo a sus súbditos. Y mi madre, que se había pasado años decidiendo qué niños importaban más, por fin aprendió lo que se siente. Cuando la gente deja de aparecer, el verdadero colapso ocurrió 2 semanas después. En la ceremonia de entrega de diplomas de mi sobrino, yo no fui, mis hijos no fueron, Marta no llevó a Julia. 2 de mis primas se quedaron en casa con sus hijos. Mi madre esperaba que la típica multitud familiar se reuniera en torno a Mateo, que aplaudieran con fuerza, que hicieran fotos y que reforzaran la historia que a ella más le gustaba, que el hijo de Carlos era la prueba brillante del éxito de la familia, pero en su lugar, solo aparecieron Carlos, su mujer y mi madre. Lo sé, porque Carlos me llamó después furioso. ¿Has puesto a todos en nuestra contra? Me dijo. Yo estaba en el supermercado, comparando manzanas, mientras Hugo debatía si las verdes eran demasiado ácidas. Casi me echo a reír por el contraste. Carlos sonaba como si su mundo se estuviera acabando. Y mi hijo me estaba preguntando si las manzanas tenían personalidad. Yo no le dije a nadie que no fuera. Respondí. No hacía falta que lo hicieras. Tú empezaste todo esto. No. Mamá lo empezó. Yo solo dejé de participar. ¿Bufó? Mateo se ha dado cuenta de que la gente no ha ido, entonces quizás sea un buen momento para enseñarle que los sentimientos de los otros niños también importan. De verdad que le odias. Eso hizo que me parara en seco en medio del pasillo. Yo no odio a Mateo. Le dije. Odio lo que los adultos de su entorno le están enseñando. Hay una gran diferencia. Carlos se quedó callado un momento. Luego dijo algo que nunca le había escuchado decir. Mamá nos destrozó la cabeza. ¿Verdad? La frase salió áspera, como si no quisiera decirla. No intenté suavizarlo. Sí, lo contesté. Lo hizo. Él suspiró. Siempre me dijo que me guardabas rencor. Me guardaba rencor porque me trataran como si importara menos. Yo no lo veía así. Lo sé. Otro silencio. Por primera vez, me pregunté si Carlos también había estado atrapado. Solo que en el lado más cómodo de la jaula, ser el favorito le había dado privilegios. Sí, pero también le había hecho dependiente de los aplausos. No sabía quién era sin que alguien le diera pruebas de que era especial. No sé cómo arreglar esto, dijo en voz baja. Empieza por Mateo. Le dije, enséñale a pedir perdón sin sentirse destruido por ello. No me prometió que lo haría. Carlos rara vez prometía nada difícil, pero no discutió. Esa noche, mi madre me envió un tipo de mensaje diferente. Sin enfados, sin dramas. Podemos hablar a solas. Me quedé mirando el mensaje un buen rato antes de contestar. ¿Puedes escribirme lo que quieras decirme? Me contestó. Eso es cruel. Le respondí. No, es seguro. Al día siguiente, llegó una carta al buzón. Esta vez no la abrí inmediatamente. La dejé sobre la mesa de la cocina y esperé a que los niños se durmieran. Marco se sentó a mi lado. ¿Quieres que la lea yo primero? No. Le dije, necesito ver qué versión de ella me encuentro. La carta empezaba con una frase que casi me corta la respiración. Cuando yo era niña, mi madre solo elogiaba a mi hermano. Lo leí 2 veces. Mi madre escribía sobre su propia infancia, sobre estar de pie en la cocina mientras su hermano recibía dinero. Atención. Perdón. Escribió sobre la promesa que se hizo a sí misma, que nunca más mendigaría amor.
Luego confesaba que cuando nació Carlos, se había sentido poderosa al ver que un hijo varón la necesitaba. Cuando nació Mateo, vio otra oportunidad de aferrarse a los logros, de sentirse, por una vez, en el bando ganador de la familia. Era lo más honesto que había escrito nunca. Pero la honestidad no es lo mismo que reparar el daño. A mitad de la carta, el tono cambió. Sé que hice daño a Lucía y a Hugo, pero tú me expusiste de una forma que ha roto mi confianza. Dejé la carta sobre la mesa. Ahí estaba. El anzuelo escondido dentro de la disculpa, una confesión envuelta en reproches. Marcos leyó la frase y negó con la cabeza. Casi lo consigue. Él casi no protege a los niños. Le di, terminé de leer la carta. ¿Quería una reunión? Quería explicarse. Quería darles los regalos a los niños. Quería un camino de vuelta a la normalidad. Normalidad. Esa palabra me facilitó mucho la decisión. Le escribí a la mañana siguiente. Mamá, he leído tu carta. Creo que tu infancia te hizo mucho daño. También creo que transmitiste ese daño a nuestra familia. En lugar de sanarlo, estoy dispuesta a tener una conversación contigo, con Marcos presente y en un lugar público. Lucía y Hugo no irán. No habrá regalos. El objetivo no es volver a la normalidad. La normalidad es lo que nos ha hecho daño. Ella aceptó. Nos reunimos en una pequeña cafetería una tarde de jueves. Lloviendo, mi madre llegó pronto. Estaba sentada rígida, con las dos manos agarrando una taza de té. Parecía más pequeña de lo normal, no más débil, sino menos protegida por el ruido de la familia a su alrededor. Durante los primeros 10 minutos, se explicó. Durante los siguientes 10 minutos, se defendió. Entonces la interrumpí. Mamá, te voy a hacer una pregunta. Si contestas con sinceridad, podemos seguir. Si la evitas, hemos terminado. Ella tragó saliva. Val, ¿por qué dejaste de lado a Lucía y a Hugo aquella noche? Ella miró su té. No pregunto por qué reaccioné yo mal. Lo aclaré. Ni por qué la familia te ha malinterpretado. ¿Por qué elegiste regalos para los demás niños y nada para los míos? Sus dedos se apretaron contra la taza. Y entonces susurró. ¿Porque quería que sintieras lo mismo que sentí yo? El ruido de la cafetería pareció desvanecerse. La mano de Marcos buscó la mía por debajo de la mesa. Mi madre se tapó la boca. Como si las palabras se le hubieran escapado sin permiso, ahí estaba. La oscura verdad. No era despiste. No eran sistemas anticuados de recompensas. No eran lecciones de vida. Era un castigo. Había usado a mis hijos para castigarme. Por ser la hija que se negaba a orbitar alrededor de Carlos para siempre. Me levanté de la silla. Mi madre alargó el brazo por encima de la mesa. Ana. Espera. No quería decir eso. Sí. Le dije. Sí lo decías. Por fin has dicho lo que pensabas de verdad. Las lágrimas resbalaron por su cara. Esta vez. Creí que eran de verdad. Pero eso no cambió mi respuesta. No verás a Lucía ni a Hugo. Le dije. Hasta que yo crea que de verdad entiendes. Que no son herramientas, trofeos, ni mensajeros, en la guerra contra tu propio pasado. Lloró con más fuerza. ¿Cuánto tiempo el que haga falta? Y si pasan años, la miré. A esta mujer que me había enseñado a dudar de mi propio dolor y que luego, sin quiera, me había dado la verdad que me hacía libre. Entonces, aprovéchalos bien. Le dije, pasaron 6 meses antes de que mi madre volviera a ver a mis hijos. No a solas, no en su chalet, no con regalos, ni con la familia observando como un público, esperando a que empezara la función. Ocurrió en un parque un sábado por la mañana. Después de que ella pasara meses haciendo lo que yo le había pedido, en lugar de lo que ella prefería hacer, fue a terapia. Les escribió cartas de disculpa por separado a Lucía y a Hugo, las cuales Marcos y yo leímos primero,
Llamó a Carlos y admitió que había tenido favoritismo con él. Le pidió perdón a Julia. Dejó de usar el grupo de mensajes de la familia como un tribunal y, lo más importante, no exigió un perdón instantáneo como pago por su esfuerzo. Eso era importante, pero no borraba todo lo que había pasado. Cuando Lucía vio a su abuela cerca de las mesas de picnic, se quedó pegada a mi lado. Hugo se escondió a medias detrás de Marcos. Mi madre se dio cuenta. Pude ver el dolor cruzar por su cara, pero esta vez no les hizo sentir que era culpa de ellos. Se arrodilló a varios metros de distancia, dándole su espacio. Hola, Lucía. Hola, Hugo, dijo. Me alegro mucho de veros. Ninguno de los niños contestó. La antigua versión de mi madre habría forzado un abrazo. La nueva versión esperó. Finalmente, Hugo preguntó, ¿has traído regalos? La cara de mi madre se arrugó durante un segundo. Luego negó con la cabeza. No, he traído una disculpa. Ella me miró. Yo asentí una vez. Ella sacó un papel doblado de su bolso, pero no se lo entregó. Lo he escrito porque a veces los mayores hablamos demasiado cuando estamos nerviosos. Me equivoqué en Nochevieja. Os dejé de lado a propósito. Y eso fue cruel. No os lo merecíais. ¿Nunca fuisteis malos? Fui yo la que se portó mal. Lucía se quedó mirándola. ¿Por qué mi madre cerró los ojos un momento? Porque estaba enfadada con vuestra madre por cosas que no eran culpa vuestra. Y porque aprendí a ser injusta cuando era pequeña, pero en lugar de frenarlo, lo repetí con vosotros. Eso no es una excusa. Es la razón por la que tengo que cambiar. Hugo salió de detrás de Marcos. ¿Te va a seguir gustando más, Mateo? La pregunta nos atravesó a todos. Mi madre respondió con mucho cuidado. Voy a esforzarme muchísimo para no volver a haceros sentir menos importantes nunca más. Pero no tenéis que fiaros de mí solo porque yo lo diga. Podéis fijaros en lo que hago. Lucía volvió a mirarme. Tenemos que darle un abrazo. No, le dije. Mi madre asintió. Nunca tenéis que darme un abrazo para que yo me sienta mejor. Esa fue la primera frase que hizo que los hombros de Lucía se relajaran. Nos quedamos allí 40 minutos. Los niños jugaron cerca, no con ella, pero cerca de ella, y eso era suficiente. El perdón y la reparación. Aprendí. No siempre se ven como el final de una película. A veces tienen el aspecto de una abuela sentada en silencio en un banco, aceptando que poder verlos no es lo mismo que tener su confianza. Carlos también cambió, aunque más despacio. Una tarde, vino con Mateo a nuestra casa. Mateo llevaba un sobre pequeño en las manos. Se quedó de pie en nuestro portal, con cara de incomodidad, y parecía mucho más pequeño que aquella Nochevieja. Siento haber dicho que no os habíais portado lo bastante bien. Les dijo a Lucía y a Hugo. Papá me ha dicho que fue malo. Aunque lo dijera de broma. Ya no pienso eso. Lucía le analizó con la mirada. ¿Y por qué lo pensabas antes? Mateo se encogió de hombros. Avergonzado. Porque todo el mundo siempre decía que yo era el mejor. Hugo frunció el ceño. Eso no significa que los demás sean malos. Ahora ya lo sé, dijo Mateo. Fue incómodo. Imperfecto. Pero fue real. Meses después, cuando se acercaba la siguiente Nochevieja, mi madre me preguntó si podía organizar una pequeña cena en su casa. Le dije que no. Y ella lo aceptó. Esa aceptación me dijo mucho más que cualquier carta de disculpa. En su lugar, Marcos y yo organizamos nuestra propia cena. Invitamos a los familiares que nos habían mostrado respeto siempre. Carlos vino con Mateo. Marta vino con Julia. Mi madre vino solo durante una hora. No trajo ningún regalo. Y le hizo a cada niño una pregunta sobre algo que les gustara, que no tuviera nada que ver con ganar a nadie. Cuando llegaron las 12, Lucía le entregó una tarjeta hecha a mano. Mi madre no la dejó a un lado. La abrió inmediatamente, leyó cada palabra, y lloró en silencio. Lucía no la consoló.
Simplemente dijo, «Te la puedes quedar». «Lo haré», respondió mi madre. Lo observé todo desde el otro lado del salón. No estaba completamente curada. Ni era tan ingenua como para decir que todo estaba arreglado. Pero había estabilidad, la venganza que la gente esperaba. Podrían haber sido gritos, escándalos públicos, humillación, o cortar la relación con todos para siempre. Pero la venganza que realmente cambió mi vida fue más sencilla. Dejé de rogarle a gente injusta que se volviera justa. Saqué a mis hijos de la habitación. Dejé que la verdad llegara a las 6 de la mañana en una simple caja blanca. Y cuando mi madre por fin se enfrentó a las consecuencias, no fui a rescatarla. Algunos llaman a eso ser fría. Yo lo llamo romper el ciclo. Porque el mejor regalo de Año Nuevo que mi familia ha recibido nunca no estaba dentro de aquella caja en el portal de mi madre. Fue la mañana en la que mis hijos se despertaron en una casa, donde el amor ya no era un premio que tuvieran que ganarse. Espero que la lección detrás de esta historia sirva como un recordatorio de que no tienes que volverte cruel solo porque alguien lo haya sido contigo. Protegerte, elegir la distancia y sanar con dignidad puede ser más que suficiente.